llevando la Torah allá los y salimos la voz de posición. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo ahora esta transmisión por este canal. También a los hermanos que están siguiendo la transmisión por la radio. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Que nuestro amado Elohim los bendiga, los guarde. Que sea Él en este día. Clamamos a nuestro Abba Elohim, Yahweh de los ejércitos, que sea Él quien nos conduzca este día en cuanto al conocimiento, en cuanto a su meta, a su verdad, a la verdad de su palabra, a lo que Él le transmitió a Moshe, a quien dispuso para que nosotros podamos conocer y entender la voluntad de nuestro Padre en la Torá. Bendiciones, hermanos, para todos ustedes. Shalom, Shabbat Shalom, Shalom Urahov, Lekulam. Para todos ustedes, hermanos, reciban bendiciones de nuestro Elohim. Le estamos pues cada semana clamando a nuestro Padre, Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach, para que sea Él el que nos instruya, que no sea el hombre, sino que sea Elohim mismo el que nos dé el conocimiento. Bien, hermanos, entremos ya a la enseñanza del día de hoy. La semana pasada, recordemos que estuvimos hablando sobre la cuenta del Homer, pero pues creo que tal vez aún no nos queda claro, y si es preciso que nosotros estemos realmente claros en este tema. Hay pues dos tendencias, como habíamos anticipado la semana pasada. Hay dos tendencias con relación a esto, y eso es lo que tenemos hoy que tratar de comprender realmente cómo es la cuenta del Homer hasta llegar a Shavuot, a Pentecostés, porque ocurrió algo muy importante en el día de Pentecostés luego de la muerte de Yeshua. Eso lo vamos a analizar el día de hoy, que nos va a servir para poder llegar a un entendimiento. Una hermana pues me preguntó y me dijo que aún no estaba ella, digamos, clara en este asunto, así que pues hoy lo vamos a analizar. Eso es importantísimo que nosotros lo hagamos, hermano. Muy, pero muy importante que nosotros estemos buscando, ¿no? Indagando siempre con relación a hacer, no sé, hacer lo correcto, ¿verdad? Hacer lo que realmente nos manda nuestro Padre de la mejor forma. Al menos buscar nosotros, digamos, la verdad, porque eso es lo que nosotros venimos a hacer. Entonces, abra su Biblia, su texto bíblico, cualquiera que tenga, hermano. Vamos a ir rápidamente para no usar mucho tiempo, pues los hermanos a las diferentes congregaciones también tienen que hacer su enseñanza. Así que pues para no usar mucho tiempo y tratar de llegar a un entendimiento lo más rápido posible, tratemos de llegar a un entendimiento con relación a esto. ¿Sí? Abra su texto bíblico y leamos lo que ocurrió en Pentecostés. Veamos lo que ocurrió en Pentecostés. Y pues ahí vamos a estar. ¿Qué pasó? Se borró el texto. Vamos a texto de Hechos de los Apóstoles, hermano. Busquen en su texto bíblico. Lo demás, pues los que no tienen el texto a la mano, ahora ya lo podemos tener en el celular. Lean en la pantalla. Ustedes aquí, los que están presentes y los que están pues viendo la transmisión en internet, pues también pueden leer en la pantalla. Ahí está. Masher Sholehim, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo número 3. Ahí ustedes lo están viendo. Hechos de los Apóstoles 1:3 dice: a ellos se les presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes
durante 40 días. Mire, después que él resucitó, dice que le apareció y que estuvo con ellos 40 días. No, eso está narrando acá el autor de Hechos de los Apóstoles, que es el mismo autor de Lucas, ¿no? Este es el segundo tratado, dice en este libro que le escribe a Teófilo. Entonces dice que 40 días estuvo con ellos y ellos lo vieron y él les hablaba acerca del reino de Yahweh. Y estando juntos, le mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron ustedes hablar, les dijo. ¿Sí? Entendamos esto. Estuvo con ellos 40 días y al momento de, antes de partir, le dijo, no se vayan porque dentro de pocos días ustedes van a recibir la promesa del Padre. Dentro de pocos días ustedes van a recibir la promesa del Padre. No, una promesa. Tenemos que ir a indagar sobre esa promesa. Ahora, habla de 40 días, se quedó con ellos luego de su resurrección, ¿no? Se quedó con ellos 40 días. Bien, el hecho es cuando resucitó, ¿cierto? Porque muchos dicen que luego de su resurrección es que se empieza a contar los días. Pero eso no es claro aquí. Solo dice que se quedó con ellos 40 días. Si se hubiera quedado con ellos 50 días, si hubiéramos dicho, es después de la resurrección. Fue después de la resurrección. Entonces, si él murió el 14 y estuvo y resucitó el tercer día, mire que no es lo mismo 3 días que al tercer día. Eso entendamos, hermanos. En el concepto hebreo no es lo mismo decir 3 días que decir al tercer día. No es lo mismo, hermano. ¿Sí? Porque decir al tercer día puede ser al inicio del día y no son completas las horas de los 3 días. Es decir, si nosotros tenemos día de 24 horas, en 2 días serían 48 horas, ¿cierto? 48 horas. Entonces, 72 horas son 3 días cumplidas. Pero si yo digo al tercer día, puede ser al inicio, que no se completan las 72 horas. Pueden ser 49 horas. Podrían ser 49 horas, pero estoy en el tercer día. Y ya se los voy a explicar con el texto bíblico, con la escritura. Bien, entonces dice que 40 días estuvo con ellos. 40 días fue su resurrección, hermano. Si hubiera estado 50 días con ellos, entonces sí decimos, entonces fue después de que él resucitó. O sea, 3 días después de la noche después de Pesaj, porque él murió en Pesaj, ¿no es cierto? Entonces 3 días después se empieza a contar, pero no fue así porque dice que estuvo 40 días desde el día de su resurrección, ¿sí? 40 días, y que después de unos días vendría la promesa del Padre, pero no dice cuántos días. Entonces, en el siguiente capítulo, estamos en Hechos de los Apóstoles, en el siguiente capítulo, en el capítulo número 2, Hechos de los Apóstoles, o Maasher Sholehim, capítulo 2, versículo número 1, ¿no? Estamos en el siguiente capítulo de Hechos de los Apóstoles. Dice, al llegar el día de la fiesta de las semanas, o Shavuot en hebreo, Shavuot o Pentecostés en griego, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban. Casa, hermanos, no es Beit en hebreo, Beit. Y casa es casa de oración, es la casa de Elohim, ¿no? Por ejemplo, Beit Zion, ¿no? La casa de Sion. Entonces, cuando usted aquí tradujeron casa, pero no especificaron, es el templo, hermano, que está hablando del templo, estaban en el templo, celebrando la fiesta de Shavuot, porque la gente no se quedaba en la casa celebrando la fiesta como hoy de pronto alguien lo quiere hacer, no, se convocaban, es una santa reunión, una convocación santa, una Mikra Kadosh, santa convocación. Entonces tenían que reunirse, estaban en el templo. Versículo número 4 versículo número 1 estamos, ¿no? Versículo 1 de Hechos 2. Al llegar el día de la fiesta de Shavuot o Pentecostés o fiesta de la semana, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Versículo 2. Y de repente vino del cielo estruendo como de un viento violento y llenó toda la casa, era el templo, donde estaban sentados. Versículo 3. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Estamos en Hechos 2. Todos quedaron llenos de el espíritu de santidad, dice aquí, es el Ruach HaKodesh en hebreo, Ruach
HaKodesh, Ruach HaKodesh. Todos estaban llenos del Espíritu de Santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Sí? Hablar lenguas traduce, no hablar lengua y piensa que es la bulla que hacen en las iglesias. No, hablaban idiomas, otros idiomas. ¿Y dónde está el entendimiento? Cuando más abajo dicen que había judíos prosélitos de otras naciones que hablaban otras lenguas y ellos escuchaban hablar sus lenguas, o sea, sus idiomas maternos. Bien, hablaban el idioma. Las maravillas de Elohim, lo que dijeron los profetas, lo que dijo Moshe, eso era lo que estaban hablando. Sí, o sea, del pacto, de todo lo que ocurrió en el pasado, estaban hablando, lo estaban recordando. Las maravillas de Elohim cuando salieron de Egipto, cuando cruzaron el mar, eso era lo que estaban hablando, ¿ya? Eso era lo que profetizaban, o sea, estaban repitiendo la profecía bíblica en otros idiomas, eso era lo que estaba ocurriendo. No era ningún invento como dicen los evangélicos, las iglesias, las doctrinas cristianas que dicen que estaban, digamos, hablando en una cosa rara por ahí, tirándose al piso y diciendo, no, eso no, hermano. Estaban narrando la profecía bíblica desde Génesis hasta, en ese tiempo pues todavía no estaba hecho el llamado Nuevo Testamento, entonces estaban hablando desde Génesis hasta Zacarías, eso era lo que estaban haciendo, ¿sí? Entonces si alguien dice que tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, tiene que hablar todo lo que dice el Tanakh, lo que llaman el Antiguo Testamento, todo eso, tiene que sabérselo de memoria. El que tiene el Ruach HaKodesh, tiene que saberse todo eso, ¿sí? Viene el entendimiento de todo lo que está narrado en la Escritura. Bien, entonces no es lo que dicen en las iglesias católicas, lo que ocurrió, ni en las iglesias cristianas en general, ¿no? El pentecostalismo sobre todo. Bien, todos quedaron llenos del Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les concedaba que expresasen. Es decir, lo que necesitaba escuchar cada persona que le estaba hablando en su propio idioma era lo que expresaba el Ruach HaKodesh para que ellos entiendan y aprendan qué era lo que había ocurrido, ¿sí? En todo lo que ellos sabían que había ocurrido. Eso es lo que cada uno debe saber, la importancia de eso. Bien. Ahora, ya vemos que se quedó 40 días con ellos y que luego de unos días llegó el día de Pentecostés, el día de Shavuot, la fiesta de la semana, que es la que vamos a estudiar, analizar por el conteo del Omer. El conteo del Omer, que ya sabemos que es una medida. Después del conteo del Omer se cuentan 7 semanas de 7 días, que son 49, más el inicio del día a la llegada de la cuenta, se hacen 50, Pente es en griego, pues se llama Pentecostés en griego, 50 días. Son 50 días cuando vino la fiesta de Pentecostés, o de Shavuot, o de las semanas que están en los apóstoles recibiendo. ¿Qué cosa está recibiendo? La promesa del Padre. ¿Qué fue lo que prometió el Padre? Vamos a ver qué fue lo que prometió el Padre, porque eso es lo que necesitamos saber. Vamos a Jeremías, entonces, hermano. Porque necesitamos saber qué fue lo que prometió el Padre para entender esto, ¿no? Entonces ya vimos que los apóstoles, Pedro y los demás que estaban en el templo, celebrando la fiesta de la semana, o Shavuot, o Pentecostés, entonces sobre ellos vino el Ruach de Elohim. ¿Para qué? Para que conozcan la Escritura, para que conozcan el pacto, para que conozcan su palabra, sus mandamientos. Los que no conocen los mandamientos de Elohim, los que no practican los mandamientos de Elohim, no tienen el Espíritu de Santidad, no tienen el Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh no lo tienen. ¿Sí? En la iglesia cristiana en general no tienen el Espíritu Santo, no tienen el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque no practican la Torá, no practican los mandamientos, no practican la ley de Moisés. ¿Sí? Para eso era, para que lo practiquen. Miren, aquí está la prueba. Esta es la promesa de la que Yeshua les hablaba cuando estuvo con ellos 40 días. No se vayan porque viene la promesa del Padre. Jeremías 31:31 dice: miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza o un pacto nuevo, o la renovación de un pacto. Renovaré el pacto porque la palabra hebrea ahí es Brit Hadashah. Brit Hadashah, renovaré el pacto, es lo que significa, porque Jeremías escribió en hebreo, no en griego, ni en latín, ni en español, en hebreo. Ahí dice Brit Hadashah, que significa renovaré el pacto. Repito, Jeremías, o Yirmeyah, como se llama realmente este profeta, se llamó este profeta, Yirmeyah. Jeremías 31:31. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jacob. Aquí no hace alianza con ninguna iglesia, con la casa de Jacob, con la casa de Israel, con la casa de Judá y con la casa de Israel. ¿Sí? Es con las tribus
de Elohim, con las tribus que descienden de Jacob. Versículo 32. No será como el pacto o la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. La clave es la salida de la tierra de Egipto. ¿Sí? Es la salida de la tierra de Egipto para esta promesa, para la fiesta que vamos a analizar y para el conteo del Homer. La clave es cuando los tomó de la mano y los sacó de la tierra de Egipto. Eso lo vamos a tener en cuenta, porque es el punto inicio, cuando ellos salieron de Egipto. Dice, un pacto o una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel. A pesar de que dijo que él los rechazó a quienes, hermano, a todo Israel, no, a los del desierto, a ellos los rechazó, porque ellos violaron el pacto, no a sus hijos los dejó entrar, ¿sí? Así que no rechazó a todo el pueblo, sino a los que violaron el pacto. Bien, eso que quede claro, para que no se deje engañar en las iglesias cristianas. Dice, pero esta será la alianza o el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torá, o sea, la ley de Moisés. La Torá, si ustedes leen en una traducción que viene del griego y que luego fue al latín y luego al español, esa dice mi ley, pondré mi ley. ¿Dónde? En su interior y la escribiré en su corazón. Esa es la promesa de la que hablaba Yeshua. Va a venir la promesa del Padre. No se vayan. Sí va a venir esta extraña operación. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Santidad, que el Ruach HaKodesh, y va a venir y va a escribir la Torá, la ley de Moisés, en el corazón y en la mente, en el interior de las personas. ¿Sí? No es que está desechada la ley de Moisés en la renovación del pacto, en la congregación del nuevo pacto, o en la iglesia del nuevo pacto, si lo quieren escuchar así. No, era la ley de Moisés que tenía que estar perenne, tenía que estar en el ser, dentro del ser, conocerla muy bien, si es posible de memoria, conocerla toda muy bien, a la perfección. Eso es la operación, y eso es lo que estamos haciendo, en ese camino estamos, en perfeccionarnos en la Torá, en la ley de Moisés, ¿ya? Para practicarla. Entonces dice, pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón, entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. El que no tiene esta operación no es pueblo del Eterno ni Elohim, el Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, o el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no es su Dios, porque no tiene esta operación, porque no tiene la Torá en su corazón, no tiene la ley de Moisés en su corazón. ¿Sí? Esto es clarísimo, hermano, y esto tienen, cada uno de nosotros tenemos que tenerlo, pero muy en cuenta. ¿Sí? Es importante. Entonces ya tenemos tres cosas importantes. La fiesta de Pentecostés que celebraron los apóstoles, que fue cuando ellos recibieron la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que la Torá, la ley de Moisés iba al corazón, pero como clave es cuando salieron de cuando salieron de Egipto, que él los tomó de la mano para sacarlo de Egipto. Punto de inicio, la salida de Egipto. Entonces vamos al recuento histórico de la salida de Egipto, hermanos, porque si nosotros no sabemos qué es lo que ocurrió cuando ellos salieron de Egipto, entonces no vamos a seguir de pronto con un sabor amargo todavía del conteo del Homer. ¿Desde cuándo empezamos a contar los 50 días para que llegue la fiesta de Pentecostés? Porque hay dos tendencias. Entonces, como la clave de la operación y de lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, que fue el día de Pentecostés, fue la renovación del pacto, fue la entrega de la Torá, fue la entrega de la ley, que ocurrió también en Sinaí, que ya lo vamos a ver. Pero eso tiene como punto de inicio la salida de Egipto. Entonces vamos a la salida de Egipto, porque la semana pasada ya estuvimos viendo que se metía la hoz, y que desde que se metía la hoz en la cosecha, desde ahí se pensaba contar, que eso también era importante, pero acá vamos a tener más claridad. Entonces vamos a Shemot, o Éxodo, Shemot, o Éxodo, capítulo número 9, versículo 29, Éxodo 9, 29, dice así. Moshe le dijo, cuando vaya saliendo de la ciudad, extenderé mis manos a Yahweh. Los truenos cesarán y no caerá más granizo, para que usted sepa que la tierra es de Yahweh. Esto le está diciendo Moshe a Faraón. A Faraón está en este momento presente la séptima plaga, la plaga del granizo. La plaga del granizo. Entonces repito, dice, estamos en Éxodo 9:29. Moshe le dijo, cuando vaya saliendo de la ciudad, extenderé mis manos a Yahweh
los truenos cesarán y no caerá más granizo, para que usted sepa que la tierra es de Yahweh. Versículo número 30. Estamos en Éxodo 9. Pero yo sé que ustedes y sus cortesanos todavía no respetan a Yahweh Elohim. Versículo 31. Ahora el lino y la cebada estaban arruinados. El lino y la cebada, hermanos, la cebada se dañó con el granizo, se arruinó, no había cebada, ¿sí? En el territorio de Egipto, ¿sí? Mire, y vamos analizando, ¿sí? La cebada se dañó, la cosecha de la cebada se dañó, quedó arruinada, dice, porque la cebada estaba en espiga, pónganle atención a esto para entenderlo luego. Estaban ya la espiga de la cebada en la salida de Egipto, ya estaba la espiga de la cebada, y el lino estaba ya en brote, ya había brotado el lino. Pero el trigo y el centeno no fueron afectados porque maduran tarde, ¿sí? Maduran tarde. Ustedes ven ahí que está entre paréntesis una palabra hebrea, la palabra apil, hebrea. Ahí dice apil, dice, está la letra Aleph, está la letra P o Fe, la Yud, y está la Lamed. Ahí suena en hebreo apil, suena en hebreo. Y eso es importante que nosotros vayamos al análisis, porque aquí dice que la cebada ya estaba brotada en espiga. Ya estaba brotada en espiga y por eso se dañó con el granizo. Pero dice que el trigo y el centeno no se dañó. ¿Por qué? Porque tardaba todavía su crecimiento, ¿no? Todavía tardaba. Entonces ahí está la palabra apil. Aquí ustedes les pongo la fotografía de la palabra apil, ¿sí? Tan rápido el día los hermanos que están colaborando. Apil dice, es un adjetivo, y esta palabra significa crecido. Ustedes ven ahí que dice crecido, ¿no? De donde traduce la Reina Valera. Crecido, tarde o maduro. O sea que, si dice, es que el trigo no se dañó porque él aún había tardado, ¿sí? Era tarde su madurez, o era tarde su crecimiento. Es decir, que para el periodo de cuando brotaba la cebada, todavía el trigo todavía no brotaba. O sea que el trigo necesitaba un tiempo más para brotar y poderlo cosechar, ¿sí? Ya les está sonando, hermanos. La espiga, ¿cuándo sale? La espiga sale en la primavera. La espiga sale en la primavera, ¿sí? Y el trigo sale más tarde, crece más tarde. La palabra pil, crecía más tarde. Por eso no lo dañó el granizo. Por eso la siguiente plaga que trajo Elohim, para que luego dañe el resto de las matas, que aún no había salido la espiga para poder cosechar, que era el trigo y el centeno, tenían que dañar la mata porque la espiga ya no se podía dañar porque no había brotado. Entonces trajo la octava plaga, que fue la plaga de las langostas, unos insectos que son unos saltamontes que se comen las plantas. ¿Ya? ¿Por qué, hermanos? Porque demora 50 días. Porque tarda 50 días desde la cebada hasta el brote de el trigo y el centeno. Tarda 50 días, por eso la recolección de esa gramínea del trigo se llama la fiesta de las semanas, ¿sí? La fiesta de la semana. Entonces eso es importante que nosotros lo vayamos conociendo, la fiesta de la semana. Bien. Ok. Ahora, si nos está hablando de la fiesta de las semanas, y eso tiene que ver con la cosecha del trigo para el día de Pentecostés, para el día de la fiesta de la semana, lo que nosotros estamos buscando es desde cuándo se empieza a contar. Pero estamos viendo unos hechos históricos. A la salida de Egipto, antes que salgan de Egipto, ¿qué ocurría? Que vinieron las plagas y justamente nos encontramos con que la plaga dañó la cebada. Entonces quiere decir que estaban ya en
Aviv, hermano. Recordemos que para decir que era el nuevo mes que iniciaba el año, el mes de Aviv, ¿qué tenían que hacer? Tomar la espiga que brotaba de la cebada y la quemaba el sacerdote para que el Sanedrí diera por aceptado que iniciaba el año, que se iniciaba el año, ¿no? Entonces, como vemos, significa que la séptima plaga en Egipto ya fue entrando el mes de Aviv. Fue entrando el mes de Aviv. Eso es importante. ¿Cuándo sembraban la cebada, hermano? Sembraban 2 meses antes. 2 meses antes se sembraba, entre septiembre y noviembre se sembraba la cebada para que esté lista, posiblemente en noviembre, para que esté lista para el inicio del año, para su cosecha. Entonces la cebada estaba lista para que se la coseche en el mes de Aviv, en la primavera, pero vino la plaga del granizo. Y mire, estaba pasando ya el invierno, porque recordemos que el invierno pues es a fin de año, y cuando pasaba el invierno vino esta granizada que dañó todo la cebada. No dañó el trigo porque el trigo aún no había madurado, el trigo no había crecido, todavía estaba en planta pequeña, por eso no la habían cosechado todavía. Y luego la siguiente plaga, que fue la plaga de la langosta, fue para que dañe todas esas plantas, ¿no? Esas plantas que aún no habían germinado porque iban a demorar 50 días para que germine. Bien. Bueno, en ese momento, como estaba a inicio de las fiestas, estaba a inicio de la primavera, entonces iba a demorar, iba a tardar todavía, ¿no? Estaba solamente en planticas. Y ahí fueron las langostas y se la comieron. Y ahí fue que se dañó toda la plantación. Recordemos que la 9ª plaga vino las tinieblas y la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos y ya salieron de Egipto. O sea que dentro de más o menos 14 días se vinieron todas estas plagas. Las 3 últimas plagas, ¿no? Que era el insecto, que era la langosta, la de las tinieblas y la de la muerte de los primogénitos, que fue justo la noche que ellos empezaron ya el día de panes sin levadura. La noche que ya mataron al cordero, lo tenían listo para comer. En esa noche, dice que en esa noche murieron los primogénitos y entonces ya Faraón los dejó ir y todos salieron apresuradamente en la noche que comieron el cordero, que ya era panes sin levadura. Esa noche salieron, tengamos en cuenta eso, esa noche salieron, ¿sí? Salieron de Egipto la misma noche de inicio de panes sin levadura cuando comieron el cordero. Bien, leamos. Entonces, Éxodo 12:28. Éxodo 12:28 dice: y los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como Yahweh le había mandado a Moshe y Aarón. Así lo hicieron. A medianoche Yahweh golpeó a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, de Misrayim, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en el calabozo, y todos los primogénitos del ganado. Y el Faraón se levantó en la noche con todos sus cortesanos y todos los israelitas, todos los egipcios, porque había un fuerte clamor en Egipto, porque no había una casa en la que no hubiera alguien muerto. Convocó a Moshe y a Aarón en la noche y les dijo: levántense, salga de entre mi gente, ustedes y los israelitas con ustedes, váyanse, sírvalen a Yahweh como dijeron. Váyanse. Salieron esa noche, la noche que comieron el cordero, la noche, hermanos, del 15, la noche o al inicio del día 15, ellos salieron de Egipto. Es importante porque lo dice Jeremías respecto de la promesa que iban a recibir en Pentecostés, en Shavuot, los apóstoles. Es importante porque parten, dice ahí en Jeremías, desde el día en que lo saqué de la mano de Egipto. ¿Sí? Era la promesa. Es importante el contexto de la Torá, del Tanakh. Es importante todo, hay que saberlo. Bien, salieron la noche que comieron. Dice, en Éxodo 13, versículo 4, ahí mismo lo tienen en la parte de abajo. Miren la parte de abajo, en este texto que tienen en la pantalla. Shemot o Éxodo
Éxodo capítulo 13, versículo 4 dice, ustedes salen libres en este día, en el mes de Abib, en la primavera, porque es en la primavera, el inicio de la primavera, que ya está listo la espiga de la cebada. ¿Para qué? Para cosechar y ser consumida. Pero primero se la llevaban al sacerdote para que vea la veracidad de que ya brotó, y luego hasta el día de los panes sin levadura había que cosecharlo, llevarlo ante el sacerdote. ¿Para qué? Para que él lo presente, y entonces empezaba el conteo del Omer. Pero como tenemos problemas para contar desde ese punto, porque dice que será contado desde el día del día de reposo. Pero lo que confunde a muchos, pues, aunque yo le presenté la semana pasada, que cuando dice Shabbat, después, que cuando el Omer se cuenta después del día de Shabbat, es la misma palabra para decir el reposo del día de Yom Kippur, exactamente la misma palabra, o sea, se lo decía de la misma manera, ¿sí? Lo que pasa es que cuando narra que el día de la convocación para panes sin levadura no van a hacer ninguna actividad de siervo, ¿no? Alguna actividad servil, es lo mismo que decir Shabbat, porque es un cese, es dejar de trabajar, es un cese, es lo mismo, pero utilizó otra palabra, eso es todo. Pero bueno, como no lo comprenden así, entonces por eso es que estamos haciendo esto, ¿sí? Este recuento histórico, ¿sí? Este entendimiento del conteo hacia Shavuot, que es el conteo del Omer. Entonces, ustedes salen libres, ¿dónde? Dicen, este día en el mes de Abib, el día 15 del mes de Abib, el día 15 de la primavera, cuando la cebada ya está en cosecha, salen libres, ¿no? Eso, digamos, tiene una gran importancia, una trascendencia muy, pero muy grande, hermanos, muy grande. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da la pauta de saber que salen el día 15 en la noche de Egipto, y desde ahí luego vamos a tener que van a tener ellos que contar 50 días para la entrega de qué, hermano, para la entrega de la Torá en el Sinaí. Y nosotros vamos a analizar eso, porque eso es lo importante saber también, saber que desde que salieron de Egipto van a recibir en el monte Sinaí, van a recibir la Torá, igual que los apóstoles recibieron en el templo la Torá en su corazón. Los dos son paralelos, es decir, el uno es el acto físico de la entrega de la Torá en el Sinaí al pueblo de Israel, ¿sí? En el desierto del Sinaí. Pero el día de famoso día de Pentecostés, de Shavuot, de los apóstoles, cuando Yeshua les dijo, luego de 40 días quedarse con ellos, va a venir la promesa del Padre, no se vayan, estaban en el templo, en el día de la fiesta, es decir, en el día 50 de la cuenta del hombre, en el día de la fiesta, ellos estaban ahí y vino la promesa del Padre, vino la entrega de la ley de Moisés, vino la entrega de la Torá, de los mandamientos a su corazón, igual que los entregaron en piedra en el Sinaí, igualito, el paralelismo, el cumplimiento de lo que ocurrió, porque lo que se está haciendo es la renovación de ese pacto. El primer pacto se hizo con sangre, ¿cuándo? Cuando Moshe mató al cordero. Y acá en el Sinaí, Moshe otra vez mata un cordero y rocía con la sangre al pueblo. ¿Para qué? Para el pacto. Y Yeshua, ¿qué dijo? Esta es mi sangre y esta sangre será derramada. ¿Para qué? Para que se valide el pacto. El pacto. Y el pacto consistía en que iban a recibir la Torá, en ambos casos. A recibir la Torá en el día 50. En el día 50. ¿Sí? En el día 50, ¿después de qué? Después de la fiesta de los panes sin levadura, después que comieron el cordero, hermano. Por eso sabemos a ciencia cierta que fue desde ese día que se contó. Desde ese día. O sea, el siguiente día del reposo era el día 1 de la cuenta del Omer. Y aquí sí, hermanos, ya no hay vuelta atrás. Yo creo que aquí está el entendimiento que nuestro Padre con tanto clamor nos lo mostró. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 16, versículo número 1. Para que quede claro, hermano, de verdad, estaba yo bien preocupado por este tema, porque le pedí a mi padre que nos aclare. Éxodo o Shemot, Éxodo capítulo 16, versículo número 1. Dice, emprendiendo viaje desde Elim, toda la comunidad de Israel llegó al desierto del Sim, que queda entre Elim y el Sinaí.
el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto, o de Misrayín, que es lo mismo en arameo y hebreo. Entonces, el día 15 del segundo mes, no está diciendo 2 meses más 15 días, hermanos, ¿sí? Eso es, ya tenemos que sacarnos la forma grecorromana de contar, de hacer cálculos en los calendarios. No está diciendo 2 meses y medio, está diciendo el día 15 del mes segundo, ¿sí? O sea que en el mes segundo habían transcurrido 15 días. Porque si decimos 2 meses más 15 días, estamos diciendo 75 días, ¿sí? Entonces está diciendo el segundo mes, el día 15. ¿Cuántos días son ahí? 45 días. De la salida de... desde la salida de Egipto. Repito. Versículo 16 de Éxodo 1. Capítulo 16 de Éxodo, el versículo 1 dice: emprendiendo viaje desde Elín, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin, que queda entre Elín y el Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Entonces ahí estaban, ¿dónde? En el desierto estaban en Elim. ¿Y ahí qué ocurrió en Elim, hermanos? Ahí ellos recibieron el maná y la orden de guardar el Shabbat. ¿Cómo se inicia a contar los días para los días de reposo semanales o Shabbat semanal? Se empieza con la caída del maná, no con la luna. Eso es importante saber, ¿sí? Porque ellos empiezan a notar la caída. Moshe les enseña que luego que cae el maná es el primer día y que recojan 6 días, que el sexto día recojan porción doble, porque el séptimo día no pueden salir a trabajar, tienen que quedarse cada uno quietos en su lugar, guardando el día de reposo, el día de cese de actividades, y lo llaman Shabbat a ese día. Shabbat, que es el día 7, pero de cese de actividades. O sea que usted puede decir cesar actividades Shabbat, o puede decir el día séptimo Shabbat. Ese es lo importante que debemos saber. No siempre que diga Shabbat significa que es el séptimo día. No, porque Shabbat también se dice reposo. Puede ser cualquier día de la semana es un Shabbat, si es festivo, porque es un reposo, que también se lo llama de esa manera. Bien, entonces dice en el capítulo 19, en este mismo libro de Éxodo, Shemot, Éxodo 19:1 dice: al tercer novilunio, es decir, al tercer mes, en el mes tercero, no al tercer mes, no es que se cumplieron 3 meses, porque si no fueran 90 días, no, en el mes tercero. Yo recuerdo que un hermanito me preguntó sobre esto, porque claro, al decir el tercer mes, que son 90 días, ¿no? Al decir que pasaron 3 meses, pero no dice que pasaron 3 meses, dice al tercer mes, ¿sí? Y entonces al hermano se le complicaba esto. Al tercer mes, o al tercer novilunio, después de haber salido de Egipto, de haber salido los israelitas de Egipto, en el mismo día entraron al desierto de Sinaí. En el mismo día entraron al desierto de Sinaí. Después de salir de Refidín, entraron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Y Yahweh le dijo a Moshe: ve al pueblo. Estamos en el versículo número 1, en el capítulo 19, versículo 1, ¿no? El tercer novilunio, después de haber salido los israelitas de Egipto, en el mismo día, entraron al desierto de Sinaí. Después de salir de Refidín, entraron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Dice: y Yahweh, estamos en el versículo número 10, nos saltamos al versículo 10. Y Yahweh le dijo a Moshe: ve al pueblo y adviérteles que se mantengan puros hoy y mañana, que laven sus ropas, que se preparen para el tercer día. No dice que van a pasar 3 días, dice que se preparen para el tercer día. El hermano Joseph Álvarez traduce de la siguiente manera. Él traduce que se preparen al tercer día, porque Elohim bajará el cuarto día. Y eso es un error, hermanos. Es un error. Porque revisé el texto hebreo y dice que
que se preparen para el tercer día, porque Yahweh bajará al tercer día, así como está aquí en esta versión. Incluso la Reina Valera sí dice igual, dice, porque Yahweh bajará al tercer día, a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Sí? Estas son confusiones que hay, ¿no? Con el conteo del tiempo, hay bastante confusión. Entonces, repito, en el capítulo 19, en el versículo 10, dice, Yahweh le dijo a Moshe, ve al pueblo y adviérteles que se mantengan puros hoy y mañana, que laven sus ropas, que se preparen para el tercer día, porque Yahweh bajará al tercer día a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Bien, entonces, algo que nosotros debemos notar, hermanos, es que dice que cuando ellos llegaron, cuando ellos primero recibieron el maná, recibieron las órdenes de Shabbat de iniciar el conteo de 7 en 7 y que el séptimo día iba a ser un reposo, un Shabbat, un reposo, un cese de actividades. Luego ellos ya se trasladan, van a Refidim y dice que entraron al desierto de Sinaí. Estaban en Refidim y ahí entraron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. ¿No? En el versículo 19 en el versículo 10 de este capítulo 19 de Éxodo, dice que se mandó al pueblo a que se prepare, porque ahí en ese lugar donde ya acamparon iba a aparecer Elohim. Iba a aparecer, ¿cuándo, hermanos? Dice, el día tercero. El día tercero. Como les digo, el hermano Joseph Álvarez traduce, no sé, la verdad, trataré de comunicarme con el hermano por hacerle, si le voy a hacer esta pregunta, es porque lo traduce de esta manera, porque sí sería bueno saber su comentario, ¿no? Su exposición, el por qué se traduce de esa manera cuando en hebreo, porque el hermano es maestro de hebreo, incluso, ¿no? Él habla hebreo, él sabe y enseña. ¿Por qué lo traduce de esa manera? Porque pues el texto hebreo no dice así, dice el tercer día, dice el día tercero. Se preparen al día tercero porque el día mismo tercero le iba a aparecer y fue el día tercero que apareció. Bien, trasladémonos a Éxodo capítulo 24, versículo número 4. Éxodo 24. Versículo 4 dice, Moshe entonces puso por escrito todas las órdenes de Yahweh, temprano por la mañana. Estamos en ese tercer día que dijo que iba a aparecer, ¿no? Temprano por la mañana. Erigió un altar al pie del monte con 12 pilares por las 12 tribus de Israel. Designó a algunos jóvenes de entre los israelitas para que presentaran ofrendas quemadas y sacrificaran bueyes como ofrenda de bienestar para Yahweh. Moshe tomó una parte de la sangre y la puso en recipientes, y la otra parte de la sangre la roció sobre el altar. Versículo 7, estamos en Éxodo 24. Entonces tomó el registro de la alianza, o sea, todos los mandamientos, toda la Torah estaba ahí, porque si ustedes leen desde el capítulo 20, hermanos, donde se nombran los famosos 10 mandamientos, porque piensan que solo son 10 mandamientos, pero no siguen leyendo. Hasta el capítulo 24 son puros mandamientos y son muchísimos. Entonces, dice que aquí en el versículo 7 de Éxodo 24, entonces tomó el registro del pacto, o el registro de la alianza, y se lo leyó en voz alta al pueblo, y ellos dijeron, todo lo que ha dicho Yahweh lo haremos, o sea, aceptaron el pacto. Y obedeceremos. Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que hace ahora Yahweh con ustedes, tocante a todos estos mandatos. ¿Sí? Entonces, mire que fue rociado el pueblo y con la sangre sellaron el pacto. Sellaron el pacto. Ese día sellaron el pacto. ¿Qué día fue ese, hermanos? Si sabemos que la fiesta de la semana, Shavuot, o la entrega de la Torah fue en el día 50 de la salida de Egipto. En el día 50 de la salida de Egipto. ¿Cómo empiezan a contar? Desde el día que salieron de Egipto. Nosotros vimos, desde el día que salieron de Egipto, hasta que recibieron la Torah, que es aquí, en este momento, en este momento cuando reciben la Torah y todos
lo están asimilando, aceptando, porque Moshe y Aarón lo están leyendo al pueblo, y Aarón roció la sangre con el pueblo, ya estaba la sangre rociada. Ellos, Aarón y Moshe, hicieron hacer pacto al pueblo, porque recibieron la Torá. Y el día de Pentecostés, los apóstoles recibieron la Torá en el corazón, como estaba prometido, porque Yeshua le dijo, vendrá la promesa del Padre. ¿Cómo lo prometió? Por boca de Jeremías. Que vendrá, ¿qué cosa? La Torá, la renovación del pacto, y el sello que Yeshua anunció cuando hizo el ceder de Pesach, cuando dijo, esta es mi sangre con la que vamos a sellar el pacto, con la que vamos a renovar el pacto. Entonces se cumplió cuando terminó el conteo del Omer, 50 días. Yeshua estuvo 40 días con ellos, y después de unos días empezó esto de, en el día 50 vino entonces el Ruach HaKodesh, que era la Torah en el corazón. Aquí a los 50 días de la salida de Egipto recibieron la Torah en el corazón. Entonces, hermanos, si nosotros empezábamos a contar luego del Shabbat semanal, no se iban a cumplir 50 días de la salida de Egipto. No se iban a cumplir 50 días de la salida de Egipto, para que sea el día exacto, hermanos, para que sea el día exacto de 50 días para recibir la Torah y la celebración de esto. Es que mire, hermano, como les decía en la semana pasada, este año cayó día lunes, el 14 de abril, y había que esperar hasta el Shabbat. El día lunes venía a ser el segundo día, había que esperar 5 días más, y luego un día más. ¿Para qué? Para que se empiece a contar el Omer, o sea, 6 días. Entonces, hermano, de la salida de Egipto, si esperábamos 6 días, si ellos esperaban 6 días, entonces, ¿qué hubiera ocurrido? Hubiera ocurrido que ya no eran 50 días para el día de la entrega de la Torá. Ya no iban a ser 50 días. Y cuando un año caiga menos, entonces, por ejemplo, al año pasado o hace 2 años, no cayó lunes. Yo recuerdo que uno de estos, creo que hace 2 años cayó un Shabbat. En los 2 días cayeron Shabbat, justamente cayó en un día me parece que un día Shabbat cayó. Lo que sí recuerdo con claridad que un día cayó domingo. Un día cayó domingo, creo, no sé si fue el año pasado, que cayó domingo. Entonces siempre está variando, quiere decir que nunca va a ser la misma celebración en el mismo tiempo. Porque si lo hacemos con el conteo semanal, siempre va a variar el tiempo, nunca va a ser la celebración el mismo día. Pero en cambio, Pesach si es el mismo día, Panes sin levadura si es el mismo día siempre, Yom Teruah si es el mismo día, Yom Kippur si es el mismo día, y Sukkot, Cabañas, si es el mismo día, hermanos. Y solo Shavuot va a variar todos los años. Me parece ilógico. Entonces por eso yo me fui a este conteo histórico, que es la fiesta que es la salida de Egipto, hermano. Yo me fui a este conteo histórico que es la salida de Egipto, porque es Elohim mismo el que nos enseña, hermano. Es él el que nos enseña. Entonces él nos está enseñando esto, y lo importante que le decía, que lo dice Jeremías también, ¿no? Que la promesa o el pacto tiene que ver con la salida de Egipto, hermano, ¿sí? Más que el conteo del Omer. Específicamente dice en Jeremías, vuelvan a leer Jeremías 31, y dice que es con la salida de Egipto, la entrega de la Torá, la promesa dada, a Jeremías para que se la transmita al pueblo de lo que iba a pasar en el famoso día de Pentecostés de los apóstoles, era desde la salida de Egipto. Eso nos marca realmente la cuenta, hermano, desde la salida de Egipto. Entonces ahí sí nos queda claro, ¿cuándo salieron de Egipto? La noche de panes sin levadura. Quiere decir que pasando panes sin levadura, el siguiente día empezaron a contar 50 días, hermano, ¿sí? Bien. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, y ya vamos a terminar. Hasta aquí era que traía la enseñanza. Creo yo que está claro lo que nos dice Jeremías, lo que ocurrió con los apóstoles y lo que ocurrió con el pueblo cuando salieron de Egipto. Salieron contando desde la salida de Egipto, y a los 50 días recibieron la Torá. A los 50 días, pero contando desde la salida de Egipto, ¿no? Y Jeremías también dice
que habla de la promesa, del pacto, desde la salida de Egipto. Lo toma como referencia y eso es importante, hermano. Entonces, dice, ten en mente que Yahweh tu Elohim te disciplina. Estamos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, porque es Él el que nos enseña. Hermano, por eso dejémonos enseñar solo de Él, no de los hombres, de Él. Dejemos que Él nos enseñe, que Él nos revele. Eso es importante, que Él nos muestre. Deuteronomio 8:5, ten en mente que Yahweh Elohim te disciplina tal como un hombre disciplina a su hijo. Por lo tanto, guarda los mandamientos de Yahweh Elohim, anda en sus caminos y reveréncialo. Versículo 7 de Deuteronomio 8. Porque Yahweh tu Elohim te va a introducir en una tierra hermosa, una tierra de arroyos, de manantiales y de fuentes que brotan en vega y montañas. Una tierra de trigo y de cebada y de vides, de higo, de granadas. Una tierra de olivos y de miel. Una tierra en donde puedes comer alimentos sin límite, donde no carecerás de nada. Una tierra cuya roca son hierro y de cuyas montañas puedes extraer cobre. Cuando hayas comido hasta saciarte, dale gracias a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que te ha dado. Ten cuidado, aquí pongamos atención, ten cuidado de no olvidarte de Yahweh tu Elohim y no dejes de cumplir sus mandamientos, sus reglas y sus leyes que yo te ordeno hoy. ¿Sí? Hermanos, entonces la bendición es en Israel. Acá estamos en momentos de pronto difíciles, en momentos de angustia, porque la promesa es para Israel, en esa tierra, donde es una tierra hermosa y fértil. Acá nos trajo, o en el lugar que estemos, nos trajo ¿para qué? Para mantenernos hasta que haga con nosotros una aliyá, hasta que nos recoja, hasta que nos regrese, hasta que Yeshua venga a ordenar, hasta que se ordene todo, hasta que se restaure todo. Sí, hasta eso estamos aprendiendo. Pero lo importante es que dice que nosotros debemos obedecer y dejarnos enseñar. ¿De quién? De Elohim. ¿Sí? Mientras esperamos el cumplimiento de su promesa de llevarnos a la ley a la tierra, dejemos que Él nos instruya, no el hombre, no escuchemos al hombre, dejemos que Él nos revele, que Él nos instruya, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno. ¿Sí? Realmente eso es lo que yo hoy quería que quede claro, ¿sí? Con la revelación, hermano, con la enseñanza de nuestro Padre. ¿Sí? Ustedes no escuchen al hombre, ustedes no me escuchen a mí, ustedes escuchen a nuestro Padre, ustedes escuchen al Ruach. El Ruach habló ¿en dónde? En boca de los profetas, de sus escogidos, ahí habló, y ahí está, dice Kefa, Pedro, tenemos la profecía más segura, la que está donde, escrita en el Tanaj, en todos los libros, desde Bereshit, desde Génesis hasta Zacarías, ahí está todo escrito, hermano. Ahí está la revelación. Dejemos que nuestro Elohim nos guíe a esa revelación, nos muestre, nos enseñe. Es Él el que nos está enseñando, es Él el que nos está revelando. Yo me siento complacido de que mi padre me haya saciado el día de hoy de esta cuenta, ¿sí? Cuando le dice a Jeremías, la promesa de la renovación del pacto, ¿sí? Que no va a ser como la que hice con tus padres cuando los tomé de la mano de Egipto. Desde ahí empezó a contar para darle la Torá en el Sinaí, para cumplir, en ellos cumplió esa promesa, y luego la cumplió con los apóstoles también, a los 50 días después del Pesaj, después del Pesaj 50 días, ¿sí? Desde ahí se empieza a contar, hermanos. Entonces, claro, para mí es claro, no sé para ustedes, yo siento esa revelación de parte de nuestro Padre. Entonces, vamos a Isaías, con esto terminamos, ya justo vamos a 53 minutos, con esto terminamos, no quiero pasarme de la hora. Isaías 28-23, Isaías o Yesaya, que realmente se llama este profeta, Yesaya, Isaías 28-23, dice, estén bien atentos a mis palabras, atiendan con cuidado lo que voy a decir. ¿Acaso el que ara, es una pregunta, acaso el que ara para sembrar, ara todo el tiempo? Miren, donde Elohim metió a su pueblo, no tenían que arar todo el tiempo. Por eso les pregunto, a ver, ¿acaso el que ara para sembrar, ara todo el tiempo? Rompiendo y surcando su terreno, ¿acaso lo hacen siempre, todo el día? Se sacan, como se dice acá, se esfuerzan demasiado, se esfuerzan, están todo el día
dando su esfuerzo. ¿Acaso es todo el día? No, cierto. Versículo 25. Estamos en Isaías 28. Después de haber emparejado la superficie, o sea, hicieron el arado normal, después que emparejaron superficie. Otra pregunta dice, ¿no aparece el eneldo? Arroja el comino y pone el trigo en hilera y la cebada en su lugar, el centeno en el borde, porque él le enseña la manera correcta. Su Elohim lo instruye. Versículo 27. Así también el eneldo no se trilla con el trillo, ni sobre el comino se hace rodar la rueda de la carreta, sino que el eneldo se golpea con un palo y el comino con una vara. Versículo 28. El grano es lo que se muele, porque aún si lo trilla indefinidamente y la rueda de su carreta y de sus caballos lo pisotean, no lo triturarán. Versículo 29. Eso también está ordenado por Elohim, por Yahweh Elohim de los ejércitos. Su designio es inescrutable, su sabiduría es maravillosa. Bendito y alabado sea nuestro Padre, Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Hermanos, la sabiduría viene de Elohim. Él enseña todo. Todo nos muestra, todo nos enseña. Y le decimos toda Rabá, le decimos Baruch Hashem, bendito tu nombre, muchas gracias por mostrarnos en este día cómo realmente debemos llevar ese conteo del Homer, que entiendo en este ministerio lo estamos haciendo de la manera como dice la Torá. Desde que salieron de Egipto los 50 días recibieron la Torá, pero el conteo fue desde la noche de panes sin levadura, desde que comieron el cordero, al siguiente día empezaron a contar, porque fue cuando salieron de Egipto. Bien, hermanos, que nuestro Padre amado los bendiga a cada uno, que sea Él el que nos ayude en este momento de angustia, a los hermanos de Venezuela. Hay una guerra civil en Venezuela, hay cosas graves en Venezuela, que sea nuestro Padre guardando, hermanos, en estos momentos angustiosos, donde ya entró la tribulación, nuestros hermanos en Venezuela, que los guarde, que los proteja, y que sea Él el que libere a ese pueblo de la perversidad, y que sea Él el que a su remanente lo proteja y lo lleve a bienestar. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Y a los hermanos, a nuestro pueblo, que seguramente hay en Medio Oriente, porque nuestro pueblo fue sembrado en Medio Oriente, hermanos. Recordemos Segunda de Reyes 17, léanlo, y se va a dar cuenta que en Siria y en todos esos países de Medio Oriente, en Elán, y en todos esos países de Medio Oriente, hay pueblo nuestro, hermano. Que nuestro Padre lo despertará y lo sacará, y los llevará a su remanente, a las tribus perdidas de Israel, y las recogerá para formar un solo reino. De las dos casas uno solo. En el nombre de Yeshua HaMashiach le pedimos a nuestro Padre que rescate y que proteja en todo el mundo, en todos los confines de la tierra, en los cuatro vientos, que sea Él protegiendo a nuestro pueblo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana. Shavuot Tov. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Y que estuvo con ellos 40 días. No, eso está narrando acá el autor de Hechos de los Apóstoles, que es el mismo autor de Lucas, ¿no? Este es el segundo tratado, dice en este libro que le escribe a Teófilo. Entonces dice que 40 días estuvo con ellos y ellos lo vieron y él les hablaba acerca del reino de Yahweh. Y estando juntos le mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron ustedes hablar, les dijo. ¿Sí? Entendamos esto. Estuvo con ellos 40 días y al momento de, antes de partir, le dijo, no se vayan porque dentro de pocos días ustedes van a recibir la promesa del Padre. Dentro de pocos días ustedes van a recibir la promesa del Padre. No, una promesa. Tenemos que ir a indagar sobre esa promesa. Ahora, habla de 40 días, se quedó con ellos luego de su resurrección, ¿no? Se quedó con ellos 40 días. Bien, el hecho es cuando resucitó, ¿cierto? Porque muchos dicen que luego de su resurrección es que se empieza realmente cómo es la cuenta del Homer hasta llegar a Shavuot, a Pentecostés. Porque ocurrió algo muy importante en el día de Pentecostés luego de la muerte de Yeshua. Eso lo vamos a analizar el día de hoy, que nos va a servir para poder llegar a un entendimiento. Una hermana pues me preguntó y me dijo que aún no estaba ella, digamos,
clara en este asunto, así que pues hoy lo vamos a analizar. Eso es importantísimo que nosotros lo hagamos, hermano. Muy, pero muy importante que nosotros estemos buscando, ¿no? Indagando siempre con relación a hacer, no sé, hacer lo correcto, ¿verdad? Hacer lo que realmente nos manda nuestro Padre de la forma, de la mejor forma. Al menos buscar nosotros, digamos, la verdad, porque eso es lo que nosotros venimos a hacer. Entonces, abra su Biblia, su texto bíblico, cualquiera que tenga, hermano. Vamos a ir rápidamente para no usar mucho tiempo. Pues los hermanos a las diferentes congregaciones también tienen que hacer su enseñanza. Así que, pues, para no usar mucho tiempo y tratar de llegar a un entendimiento lo más eh, rápido posible, tratemos de llegar a un entendimiento con relación a esto. ¿Sí? Abra su texto bíblico y leamos lo que ocurrió en Pentecostés. Veamos lo que ocurrió en Pentecostés. Y pues ahí vamos a estar. ¿Qué pasó? Se borró el texto. Vamos a texto de Hechos de los Apóstoles, hermano. Busquen en su texto bíblico. Lo demás, pues los que no tienen el texto a la mano, ahora ya lo podemos tener en el celular. Lean en la pantalla. Ustedes aquí los que están presentes y los que están pues viendo la transmisión en internet, pues también pueden leer en la pantalla. Ahí está. Masher Sholehim, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo número 3. Ahí ustedes lo están viendo. Hechos de los Apóstoles 1:3 dice: a ellos se les presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Mire, después que él resucitó, dice que le apareció llevando la Torah allá unos dos y salimos de los Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo ahora esta transmisión por este canal. También a los hermanos que están siguiendo la transmisión por la radio. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Que nuestro amado Elohim los bendiga, los guarde. Que sea Él en este día. Clamamos a nuestro Abba Elohim, Yahweh de los ejércitos, que sea Él quien nos conduzca este día en cuanto al conocimiento, en cuanto a su emet, a su verdad, a la verdad de su palabra, a lo que Él le transmitió a Moshe, a quien dispuso para que nosotros podamos conocer y entender la voluntad de nuestro Padre en la Torá. Bendiciones, hermanos, para todos ustedes. Shalom, Shabbat Shalom, Shalom Urahov, Lekulam. Para todos ustedes, hermanos, reciban bendiciones de nuestro Elohim. Le estamos pues cada semana clamando a nuestro Padre Beshen Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach, para que sea Él el que nos instruya, que no sea el hombre, sino que sea Elohim mismo el que nos dé el conocimiento. Bien, hermanos, entremos ya a la enseñanza del día de hoy. La semana pasada, recordemos que estuvimos hablando sobre la cuenta del Homer, pero pues creo que tal vez aún no nos queda claro, y si es preciso que nosotros estemos realmente claros en este tema. Hay pues dos tendencias, como habíamos anticipado la semana pasada. Hay dos tendencias con relación a esto, y eso es lo que tenemos hoy que tratar de comprender.